Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en el Tibia y vengo a hablaros de los druidas, de los EDs, de por qué vamos a necesitar subir Magic Level o bien más nivel. ¿Cómo afecta eso a nuestro daño, a nuestra sanación? ¿Cuánto podemos llegar a curar? ¿Cuánto podemos llegar a hacer de daño? ¿Qué spells o qué spells de Unitarget, de área, escalan mejor con Magic Level o bien de level? ¿Vale? Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Os voy a enseñar con unas estadísticas que os he hecho cremísima. Esta vez no de Excel, sino de Word, pero también he utilizado Excel. Así que vamos a ver en función de esto cómo vamos escalando por niveles con Magic Levels y os voy a explicar por qué he elegido pues básicamente las gráficas o en qué me he basado, ¿vale? Y en función de eso pues os explicaré en resumen lo que representan, ¿vale? Así un estudio matemático. Espero yo que no tenga muchos errores, ¿vale? Si no me los corregís y tal. Profe de mate, un saludo, que sé que eres profe de mates, obviamente, de matemáticas. Espero yo que si ves este vídeo un saludo y además no me crucifiques mucho porque ya mis matemáticas están un poco oxidadas, que no me sale hablar ya a estas horas intempestivas que son. De fondo os voy a estar poniendo una hunt, un dúo que hice con un EK de aquí de Antica y estuvimos por Upper Rosamul, ¿vale? Haciendo bones, ¿vale? Os comento, la hunt, pues bueno, no lo tenía puesto en experiencia por hora, pero estábamos haciendo no sé cuánto, 4K o algo así. Bueno, para que tengáis algo de fondo, ya sabéis que yo no suelo hacer dúos y menos cazar como es esta forma de cazar, de trapearse en un sitio y quedarme stack ahí solo curando y tirando avalanches. Yo es que eso no puedo conmigo, no puedo, ¿sabes? Y muchas veces me tengo que salir del hueco, quitar el arbolito e ir a tirar algunas waves porque me da yuyu, ¿sabéis? Así que bueno, empezamos con el vídeo. Bueno, aquí tenemos la primera gráfica, como veis. Pues tiene un montón de números, un montón, 3 líneas. ¿Y qué viene a significar esto? Me diréis. Bueno, pues viene a ser nuestro daño de la runa Avalanche, que da igual, ¿vale? Es un ejemplo lo que os he puesto de cómo va a variar respecto a otra, pero que os quedéis que tenemos un daño mínimo, ¿vale? Un daño intermedio y un daño máximo. Si le vamos potenciando el Magic Level para un mismo nivel, ojo, en esta gráfica mantenemos el nivel, vamos a ir subiendo el Magic Level y va lógicamente a subir nuestro daño. Bien, ¿qué pasa ahora si a estos Magic Levels, los mismos escalamientos de Magic Level, le metemos 100 levels más, ¿vale? Al personaje. Pues lo que pasa que es que todos nuestros daños que habéis visto en la gráfica anterior del nivel 100 han subido 20 de daño. O sea que cada 100 niveles nuestro personaje subirá 20 de daño. Esto es importante porque a la hora de las siguientes gráficas lo vais a ver todo mucho mejor, más claro. Aún así os lo repetiré, ¿vale? Y tenemos varios ejemplos que os he puesto para que veáis un poco la diferencia. Pero siempre es lo mismo, tanto para la curación, el healing, como para el daño. Siempre vamos a hacer 20 más de daño o 20 más de sanación por cada 100 niveles. Pasando a hablar del daño, cuánto va a influir nuestro Magic Level y nuestro nivel, vamos a ver cómo varía esto para los hechizos que son single target, como pueden ser los strikes. En este caso los de Ice y Terra hacen exactamente el mismo daño. Os he tomado el daño máximo como ejemplo para ver la variación, cómo afecta pues el Magic Level o el nivel, ¿vale? Para comparar estos dos puntos, si es mejor potenciar el Magic Level o el nivel para enfocarse al daño, ¿no? Si queremos hacer más daño como druidas. Bueno, en resumen, esta gráfica es muy sencillo de entender, ¿vale? Tenemos como dos partes. La primera parte, hasta la mitad de los niveles, digamos que un nivel 500 es igual prácticamente en daño que un nivel 100 con Magic Level 130, que por el contrario un nivel 500 con Magic Level 110.
Es mucho más notable el Magic Level hasta ese rango de niveles. Por el contrario, en cuanto empezamos a subir niveles del 500 hasta el 1000, se hace más notable el daño, ¿vale? Si tenemos un Magic Level intermedio, ¿no? Digamos que vamos a ir subiéndolo 5 de Magic Level cada 100 levels, ¿no? Aproximadamente. Y vamos a ver que nuestro daño es superior a lo que tendríamos, pues yo que sé, un nivel 100 con Magic Level 155. Eso viene a ser que es inferior a el daño que hace un nivel 1000 con Magic Level 135, ¿vale? O sea que hasta la primera mitad, hasta la parte intermedia, el nivel 500, es mejor usar Magic Level y luego enfocarnos más en el nivel si queremos maximizar nuestro daño. En esta siguiente gráfica, como veis, tenemos lo que es el valor del daño del Ultimate Strike. Cómo va a afectar nuestro Magic Level y nuestro nivel a este spell. Bien, como veis, es muy fácil de ver hasta el nivel 700, prácticamente 750 incluso si te pones. No vamos a igualar lo que es el daño con el Magic Level si tenemos un nivel 100 con Magic Level 140, 145. Va a hacer más daño que un nivel 700, 800 con Magic Level 120, 125. Entonces, es mucho más importante en este spell, en este tipo de spell, que nuestro Magic Level sea alto, porque vamos a hacer más daño y, bueno, ya sabéis, va a ir mucho mejor que si tenéis levels. A partir de nivel 700, 800 vamos a hacer un poco ya más de daño. Va a escalar un poco mejor, pero hasta este rango de niveles no. Entonces aquí es mucho más importante el Magic Level. Ahora os preguntaréis, ¿qué pasa con las waves? Bueno, en este caso, tanto la wave de Earth como de Ice van a funcionar de una manera muy similar, ¿vale? Que hasta el nivel 700 aproximadamente escala mucho mejor el Magic Level que lo que hace el nivel. Como veis, los valores ahí aparecen reflejados. Si vais subiendo, pues 20 de Magic Level, lo que varía, lo que no, que va a ser mucho más superior lo que es el daño que vais a infligir a las criaturas si subís vuestro Magic Level, a diferencia de si vais escalando por niveles. Bueno, aquí tenemos las gráficas de lo que representa el daño de las Ues, de nuestro daño más bruto del druida, ¿no? El daño máximo del Hexavo Grammas Frigo y lo que es el Hexavo Grammas Tera. En este caso, en el caso de los druidas, es un área que hace menos daño y tiene un coste menor. Pero aún así, como vemos en ambas gráficas, tenemos que cuanto más es nuestro Magic Level, independientemente de nuestro nivel, ¿vale? Vamos a hacer mucho más daño. En ningún caso de la escalada por nivel va a ser superado lo que es por el Magic Level. O sea que es mucho mejor tener un nivel 100 con Magic Level 155. Vamos a infligir mucho más daño que un nivel 1000 con Magic Level 135. Parece increíble, ¿verdad? Pero es así. O sea, el daño de las Ues escala mucho mejor con el Magic Level. Y finalmente hemos llegado a la sección de la sanación, del healing. Vamos a ver cómo afecta nuestro incremento de Magic Levels o el nivel a la hora de curar. Como estábamos hablando de las Ues, de las áreas, vamos a empezar hablando del más res, ¿vale? Cómo vamos a escalar este daño, esta sanación, si nos enfocamos en subir el Magic Level o bien nuestro nivel. Cómo escala mejor. Y en este caso, como veis, tenemos aquí dos gráficas, simplemente para que veáis cómo va a variar si incrementamos el nivel, exactamente lo mismo que el daño. Va a incrementar 20 de sanación si subimos cada 100 niveles. Y por el contrario, como veis, tenemos aquí más detalladamente que cada Magic Level que incrementemos, vamos a curar 9,6 más de daño máximo.
de medio 7 de Magic Level, digo 7 de daño y 4,6 de daño mínimo. Veis que la variación es increíble. Por ejemplo, para un nivel 100 con Magic Level 90, veis que va a tener una cura mínima de 534 y máxima de 1000. ¿Qué pasa si este mismo nivel 100 tiene, en vez de 90 de Magic Level, 140 de Magic Level? Pues va a hacer una curación mínima de 764 y máxima de 1489. ¿Qué os parece eso? Si un druida de Magic Level 140 os cura alguna vez que sois EKs 700 y pico, no es que tenga mal Magic Level, sino que el RNG pues le ha salido mal precisamente y le ha salido una cura de mierda. Por ejemplo, para que veáis qué importante es el Magic Level aquí en los druidas y que es una locura esto del RNG, el daño mínimo que vamos a curar y el máximo, que no hay tanta variación según vamos subiendo Magic Levels, que sí, vamos a hacer una cura mínima superior y una máxima superior, pero la variación que vamos a tener es mucho mayor que por el contrario lo que tiene pues un nivel 100, bueno, siempre va a ser el mismo en esta gráfica, con Magic Level 90 que un nivel 100 con Magic Level 140. Como en los casos anteriores que veíamos la gráfica de en base del daño máximo que íbamos a infligir, escalando con Magic Levels y niveles. En este caso vamos a hacer lo mismo, ¿vale? En el caso del más res, aquí tenéis la primera gráfica, que vamos a ver que el Magic Level va a ser lo que va a barrer lo que es el nivel. Vamos a hacer mucha más sanación, vamos a curar mucho mejor, más cómodamente a nuestro team si tenemos un Magic Level elevado que un druida que no tiene prácticamente nivel. Por eso es importante que si compráis algún druida en el bazar y todo esto, que tenga un buen Magic Level de base, porque vais a curar mejor a los EKs y van a estar más contentos con vosotros. Entonces os van a dar más dinerito, vais a gastar menos también de waste, ¿no? Y todo esto. Como veis, hasta el nivel 900 prácticamente no se iguala lo que es la sanación de la cura que podéis infligir a vuestro team con respecto al nivel 100 que podría tener Magic Level 150. Como os decía, que podemos llegar tranquilamente esos 20 de Magic Level extra con Imbuements y con amuletos. Yo me pongo fácilmente con 20 y pico o 25 o 30 más de Magic Level usando todo este tipo de artilugios, y que es totalmente recomendable si vais a spawns, como os digo, duros. Ahora pasaremos a ver cómo escala el Exurasio, pero antes de ver cómo va a variar si le incrementamos los niveles, el Magic Level, veamos solamente cómo varía si incrementamos nuestro Magic Level, para que veáis un poco el rango que tenemos del hechizo, ¿vale? Desde el daño mínimo que podemos llegar a curar hasta el daño máximo. Como veis, a rangos inferiores de Magic Level vamos a tener una oscilación, parece que pequeñita, pero según vamos subiendo nuestro Magic Level, la oscilación de vuestra cura va a ser mayor. Entonces, que no os extrañe ver o recibir una cura de un druida que tenga un buen Magic Level con una cura de mierda. Porque estas cosas pasan, lo mismo que en el caso anterior, el RNG puede ser muy malo, os puede salir muy mal, y con esa cura que el EK se vaya al piso. O sea, y no es culpa del druida, es culpa de las matemáticas del juego. ¿Vale? Entonces, como veis, el Magic Level en este caso, en el Exurasio, va a escalar mejor. Vamos a curar más por el Magic Level en comparación con el más res, que estábamos curando menos cantidad de daño. Y como os decía, aquí tenemos la otra gráfica de nivel 200, los mismos valores. La única variación es que cada 100 niveles incrementamos nuestra sanación 20 de daño. Ahora veamos a continuación de manera independiente, vamos a tomar como referencia el daño máximo, en este caso la cura máxima, y cómo va a afectar nuestro incremento de Magic Level o bien el incremento de niveles
a las curas, ¿vale? Que vamos a realizar. Finalmente hemos llegado a la parte del vídeo en la que quería llegar desde un inicio, y esta es la más importante y en la que vais a ver por qué el My Level en el druida es lo más importante que tiene. Si sois jugadores que os gusta cazar mucho en dúos sobre todo, o que no usáis tanto los hechizos de más res, porque a la party no la curáis tanto, no lo necesitan, usáis más los SEOs, es súper importante que tengáis un My Level elevado. Como veis en la gráfica, el My Level representa el color gris. Es infinitamente superior a que tengáis un druida con buen nivel y un My Level pues básico, que un nivel 100 que tiene un My Level 155. Eso te va a curar más que un nivel 1000 de My Level 135. ¿Por qué? Pues que aquí, en este caso, en este spell en concreto, el My Level es lo que mejor escala con diferencia. Os lo dejo bien claro, ¿vale? Porque si sois druidas y queréis curar bien a vuestro EK, si cacéis en dúo sobre todo, tener un buen My Level, porque lo vais a notar con creces. Ahí tenéis algunos valores, como veis, de un nivel básico de nivel 100, desde 1400 hasta 2000, puede llegar a curar con My Level 135. ¿Y qué pasa si le metemos más de My Level, 20 más de My Level a ese nivel 100 con My Level 90? En vez de 1400 pasa casi a 1700 de cura, y que es bastante, una brutalidad. Y que se compara perfectamente con el nivel 400 con un My Level 105. ¿Y qué pasa si ese mismo nivel 100 tenemos 130 de My Level? ¿Con qué se va a comparar? Pues con un nivel 700 de My Level 120. O sea, es muy superior, es una diferencia bastante grande si tenéis un buen My Level. Y si no lo tenéis, pues ya sabéis que tenéis que hacer, aprovechar la doble experiencia y entrenar. O sea, es súper importante como druida que tengáis un buen My Level, ya solo si queréis hacer un poco más de daño o tal, pero si vais a cazar, como os digo, en parties, es importantísimo por esto, ¿no? Que tengáis un buen cura del Masío. Y bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os haya servido para documentaros y coger la información de conseguir máximo de My Level. Si no tenéis un buen skill de base, ya sabéis que tenéis amuletos, tenéis anillos, tenéis imbuements. Siempre tenéis muchas formas de potenciar vuestro My Level y cazar mucho mejor, curar mejor a vuestra party, ¿vale? O sea, yo os recomiendo, aunque gastéis más, usar siempre la mayor cantidad de objetos que podáis para subir vuestro skill. Tanto las pociones que tenéis, ya no os digo de comidas porque cuestan bastante, pero las pociones son bastante baratas y están muy bien de tener. Dicho esto, señores, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis que os traiga más vídeos como este, cómo afectan los skills a los EKs, cómo afectan el My Level a los paladines, cómo afectan a los sources los spells, ¿vale? De daño, el My Level, todo esto, dejármelo en los comentarios y os lo traeré pues tan pronto tenga recopiladas todos los datos, los valores y me haya explotado la cabeza 50 veces. Dicho esto, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!